Hace tiempo en uno de mis videos de Inuyasha le dije a todos ustedes que quería hacer un video de la historia de los 7 guerreros, personajes un poco olvidados por el mundo anime, pero recordados por todos aquellos que somos fanáticos de esta increíble historia. Nuevamente los 7 guerreros estaremos unidos. Dentro del mundo de Inuyasha, estos personajes fueron los mejores antagonistas, después claro del malvado Naraku, quien precisamente, igual que a casi todos los malos de este anime, fue quien le devolvió la vida para que le partieran la madre al hijo del perro comandante. Estás viejo, Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. En el video de hoy, ya que todos conocemos mucho de la historia principal de Inuyasha, les hablaré un poco de la historia de estos personajes y les diré cómo y cuándo fueron creados y detalles sobre ellos que quizás no conozcan, aunque si ya los conocen, desahóguense en la caja de comentarios. Pero antes de comenzar, rompe ese botón de me gusta y suscríbete al canal. En la descripción te dejaré una lista de reproducción con los videos de Inuyasha que tengo en el canal, los cuales seguro van a gustarte mucho. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. Como bien indica el nombre, los 7 guerreros son 7 personajes que en la época feudal ganaron un nombre y una reputación por ser famosos asesinos que trabajaban para los señores feudales, aniquilando a todos los enemigos que estos tenían, aunque se trataran de grandes grupos, razón por la cual eran temidos y conocidos por ser asesinos en masa. Cuando nos veamos les cortaré el cuello, no la cabeza. ¿Puedes escribir algo así? ¡Tengo miedo! No se escucha demonios, se escucha algo como Demonamae o algo así que... El grupo fue creado por Bankotsu, el más poderoso y joven de todos, que fue reclutando a los que con el tiempo les llamaría hermanos. Cabe mencionar que todos los guerreros cuentan con habilidades diferentes y especiales, razón por la cual son tan poderosos. No se cuenta nunca el motivo exacto por el cual el grupo fue creado. Lo que sí se deja saber es que todos eran guerreros errantes que decidieron unir fuerzas para ganar mucho dinero, y que este grupo destaca porque todos los miembros son tremendamente fieles y sobre todo por cuidar el uno del otro. Ese terrateniente jamás va a poder con la furia de los 7 guerreros. Sin embargo, por la fama que ganaron en ese tiempo, los mismos señores feudales que los contrataban terminaron teniéndole miedo, debido a que eran tremendamente despiadados. Por eso les tendieron una trampa en la cual los mismos enemigos que pagaban para destruirse uno con el otro, terminaron uniéndose para destruirlos a ellos. Ahora los señores feudales temen por sus vidas. Por lo tanto, han unido fuerzas para exterminarlos. La decepción, la traición, amigo. Poniendo fin así a la vida de estos guerreros, o bueno, poniendo fin a su primera vida, porque como ya saben, después fueron revividos por los fragmentos de la perla de Chikón, que fueron introducidos en ellos por el gran Naraku, con el objetivo de ser manipulados y utilizados a favor del antagonista. Teniendo todo esto en cuenta, hablemos ahora un poco de los integrantes del grupo. Bankotsu, a quien ya mencioné como el creador y líder, es el más fuerte de todos, y es quien dirige el grupo. Quiero aclarar algo. ¿Leíste bien la carta, verdad? Yakotsu es el segundo más poderoso y es otro de los personajes que ganó reconocimiento en esta saga, ya que a él se le puede confundir como a una mujer y resulta que sí es. Soy uno de esos espíritus guerreros. Cosa que resulta curiosa y más adelante voy a hacer un short explicando un poco de esto. Pues resulta que este es el primer personaje de Rumiko Takahashi en serlo, a diferencia de lo que ustedes puedan pensar de otros personajes como lo de Ranma y medio. ¿Qué? ¿Qué? Renkotsu es el traidor del grupo, destaca por la manera en la que piensa y su habilidad de manipular el fuego, además de ser el segundo al mando. En estos momentos Jinkotsu se dirige a donde están esas personas. Hyokotsu es uno de los que pasan más desapercibidos y se trata del gigante que fue derrotado por Koga sin mucha pena ni gloria. Este será tu fin. ¿No? Que tú piensas, coño, para enviarme esto, pues no me envíes nada. Mukotsu es el enanito que manipula el veneno y aunque no es tan fuerte físicamente, pone a nuestros protagonistas en problemas hasta que finalmente es eliminado por el amo bonito. ¡Cielos, qué macizo! Suikotsu, el sexto de los guerreros, es otro de los más recordados, pues sufre de trastorno de identidad disociativo, una enfermedad que hace que una persona tenga varias identidades dentro de sí, siendo, en el caso de este guerrero, un médico que ayuda a todos y su otra forma un asesino que hace todo lo contrario. ¡Te destruiré! Y finalmente Ginkotsu, que es un mitad robot que posee armamento pesado como parte de su cuerpo, razón por la cual es uno de los más fuertes del grupo.
Sí. Como ya les mencioné arriba, en su segunda vida lucharon contra nuestros protagonistas, los cuales, como se imaginarán, según fueron pasando los capítulos, les fueron rompiendo la madre uno a uno. Y ya que el final de estos guerreros no es un secreto para nadie, mejor vamos a hablar un poco de cómo Rumiko creó la idea de los personajes. Ahora sí viene lo chido. En los mangas extras de Inuyasha, el 13 y el 14 para ser exactos, la creadora de este increíble anime cuenta un poco de cómo se crearon estos personajes. Y lo primero que deja saber es que ella no tenía el plan de cómo iba a ser todo en el grupo desde el principio y que fue desarrollando la historia poco a poco, y resulta que solo quería crear algo que fuera retador para los protagonistas que atravesaban en ese momento la historia del Monte Hakurei, y por eso se le ocurrió la idea de crear a estos personajes. Sin embargo, en el tomo 14, Rumiko revela datos realmente más interesantes, como el poder de estos, dejándonos saber que Gyokotsu y Mukotsu son los personajes más débiles y mediocres del grupo, que tenía una idea especial para Ginkotsu y que Renkotsu es el traidor dentro del grupo que nunca puede faltar, y que los otros 3 personajes resultaron ser para ella muy importantes, ya que la historia de la doble personalidad de Suikotsu, la sexualidad de Yakotsu y el poder del líder Bankotsu destacaron por sí solos en toda esta historia. Te vale madre, güey. ¿Con qué te traes o qué? Pero todavía hay un detalle mucho más impresionante y brillante que Rumiko Takahashi nos deja saber en este tomo, y es que se inspiró en la obra o en el estilo de obras de Masami Kurumada para el desarrollo de estos personajes, estilo que consiste en un grupo de personajes que fueran derrotados en un 1 contra 1. Para mencionarles a todos ustedes un ejemplo, los Caballeros Dorados en las 12 casas del santuario de Saint Seiya. No flaquees. Tienes una importante misión. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Así que sí, los Caballeros del Zodiaco de manera principal son la fuente de inspiración para los 7 guerreros, los cuales también pueden ser inspirados en los 7 dioses guerreros de Asgard, de la misma franquicia de Kurumada. Pero bueno, de aquí en adelante, creo que aumentaron un poco su conocimiento acerca de Inuyasha, un anime que sin duda todavía tiene muchas cosas increíbles que debemos conocer. Tengo varios videos en el canal de esta increíble historia de anime, y te dejaré una lista de reproducción en la descripción y fijen un comentario para que no te pierdas de ninguno de estos videos. Aunque si quieres saber cómo toda esta historia comenzó, te recomiendo que vayas a ver este video.